Soy Sami Alejandra Sarmiento de grado noveno y hoy vengo a contarles sobre el conflicto bélico que se llama Guerra de las Malvinas. Primero que todo, ¿qué son las Islas Malvinas? Las Islas Malvinas son un archipiélago remoto del Atlántico Sur, con un terreno escabroso y costas. La Guerra de las Malvinas, también conocida como la Guerra del Atlántico Sur, tuvo lugar entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Fue un conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Las Malvinas han sido un tema de disputa entre Argentina y Reino Unido desde el siglo XVIII. Argentina considera que las islas son parte de su territorio nacional, heredado de la colonización española, mientras que el Reino Unido las reclama como territorio británico desde 1833, cuando tomó el control de las islas. El 2 de abril de 1982, el gobierno argentino, bajo la dictadura militar de Leopoldo Galtieri, decidió invadir las islas, buscando reafirmar su soberanía y desviar la atención de los problemas internos, como la crisis económica y la oposición política. La ocupación fue rápida y se tomó el control de las islas sin encontrar resistencia significativa. El 2 de abril de 1982, un destacamento de comandos argentinos desembarcó en las Islas Malvinas, un archipiélago del Atlántico Sur, situando a unos cientos de millas de la costa meridional del país, y se dirigió por tierra hacia la capital del asentamiento, Puerto Stanley, y para los británicos, o Puerto Argentino, para los argentinos. Unas horas más tarde, una fuerza de desembarco más numerosa comenzó a descargar tropas en el puerto Stanley a las 8:30 de la mañana, con 800 soldados argentinos en tierra y 2.000 más a punto de unirse a ellos. El gobernador de las islas, nombrado por los británicos, reconoció la inutilidad de la resistencia de la pequeña guarnición del Royal Mariners que disponía y aceptó rendirse. Hasta las 4 de la tarde no llegó la confirmación a Londres, a 13.000 kilómetros de distancia. Para gran parte de la sociedad británica, la noticia fue a la vez chocante y confusa, sobre todo porque pocos habían oído hablar de las islas o podían localizarlas en un mapa. En Argentina, sin embargo, el destino de las conocidas Islas Malvinas había sido una causa conocida durante generaciones. Su recuperación provocó celebraciones en Buenos Aires. La alegría duraría poco. El 14 de junio, el Reino Unido había reconquistado las Islas Malvinas y la vecina Georgia del Sur, tras una guerra curiosamente anticuada, porque lo que entonces presidente estadounidense Ronald Reagan describió como ese pequeño montón de tierra helada de ahí abajo. No se sabe con certeza quién vio primero las Islas Malvinas. Puede que fuera Esteban Gómez, miembro de la circunnavegación del globo por Fernando de Magallanes en 1519 o 1522. Puede que fuera el navegante inglés John Davis a bordo del Desire en 1592. El primer avistamiento indiscutible corresponde al holandés Celet de Wertet en torno a 1600. El primer desembarco conocido fue el del capitán inglés John Strong en 1690. Strong no apareció impresionado y señaló que había abundancia de gansos y patos. Pero si pocos parecían interesados en las islas, ningún reclamante quería que ningún otro país las poseyera. Cuando los exploradores franceses y británicos establecieron asentamientos en la década de 1760, España reaccionó con furia, argumentando que las acciones constituían una violación del Tratado de Utrecht, que según consideraban reafirmaba el dominio de España sobre sus territorios tradicionales en las Américas. Los colonos franceses se retiraron de inmediato. Al cabo de unos años también los hicieron los británicos, no siendo antes dejar una placa. En 1816, la precursora de la moderna República Argentina declaró formalmente su independencia de España, y unos 4 años más tarde reclamó las islas. Sin presencia española, las islas se convirtieron en un anárquico refugio de cazadores de focas. Por ello, en 1829, Argentina nombró un gobernador, Luis Bernet,
que intentó imponer el orden arrestando a 3 barcos cazadores de focas, estos siendo estadounidenses. En respuesta, Silas Duncan, capitán de la USS Legiston, se dirigió al archipiélago, destruyó todas las instalaciones militares, arrasó todos los edificios y zarpó, declarando las islas libres de gobierno. Dado que las islas eran una propuesta más lucrativa por el crecimiento de la industria de la foca, el Reino Unido vio una oportunidad e intervino en el vacío izando la Union Jack, la bandera del Reino Unido, el 3 de enero de 1833 y estableció formalmente que las Islas Malvinas como colonia de la corona 1840. Aunque el resentimiento argentino estuvo latente durante más de un siglo, el país no insistió en su reclamación de soberanía hasta la década de 1960. Según un artículo publicado en 1983 en la Naval War College Review, una resolución de las Naciones Unidas de 1965 reconoció la existencia de una disputa e invitó a los dos países a entablar negociaciones sobre un futuro de las islas. Durante más o menos la década de 1970, ambas partes fueron cada vez más conscientes de la utilidad de las islas, sobre todo en términos de pesca. A pesar de ello y de su afirmación de que los deseos de aproximadamente 1.800 habitantes, cuyos principales ingresos eran la lana de las ovejas de las islas, debían ser primordiales, el Reino Unido no estaba dispuesto a dedicar recursos a las islas y parecía que cada vez más inclinado a llegar a un acuerdo. En Buenos Aires, la junta militar del general Leopoldo Galtieri, que percibía la falta de compromiso británico con la causa deseosa de apuntalar su desvanecido apoyo interno y consciente de que se acercaba rápidamente el 150 aniversario de la anexión británica de las islas, elaboró sus planes. Cuando un equipo de chatarreros hizo la bandera argentina sobre una antigua estación ballenera en Leyte, Georgia del Sur, en marzo de 1982, los funcionarios británicos empezaban a darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando rápidamente, pero para entonces ya era demasiado tarde. A pesar de toda la historia que precedió cuando finalmente estalló la guerra, esta fue relativamente breve. Argentina no esperaba un intento de retomar las islas por la fuerza. Cuando quedó claro que se produciría tal intento, los defensores esperaban que se produjera a través del puerto argentino o puerto Stanley, y se vieron sorprendidos cuando los británicos desembarcaron al oeste y abrieron camino hacia el interior. Además, las fuerzas argentinas estaban divididas por conflictos entre oficiales, hombres regulares y conscriptos, mientras que la fuerza británica, totalmente voluntaria, demostró las virtudes del profesionalismo militar. Las fuerzas argentinas en Georgia del Sur se rindieron casi tan pronto como los soldados británicos pisaron tierra el 25 de abril de 1982 y la batalla, principalmente por las Malvinas, duró 72 días, culminando con la captura de Port Stanley el 14 de junio. A pesar de su brevedad, el conflicto fue brutal. Aviones de combate argentinos hundieron varios barcos británicos y en total murieron unas 900 personas. 255 británicos y 649 argentinos. Además de 3 isleños, la derrota resultó desastrosa para Galtieri, que fue depuesto casi inmediatamente, dando comienzo a un nuevo periodo de democracia argentina. Sin embargo, el hasta entonces impopular gobierno de británica Margaret Thatcher fue reelegido en 1983 y de nuevo en 1987. El famoso gol de la mano de Dios se hace ver como la venganza simbólica por la guerra de las Malvinas, que surge de la relación entre el contexto social y político argentina en los años 80 y la carga emocional que los eventos conllevaban. La guerra, que tuvo lugar en 1982, dejó a Argentina con un sentimiento de pérdida y humillación. La derrota en el conflicto bélico fue un momento doloroso para la identidad nacional. El famoso gol de Maradona en el Mundial de 1986, donde él mismo lo describió como la mano de Dios, se interpretó como una forma de rendición o reivindicación para los argentinos. Fue un triunfo significativo en un escenario internacional que permitió al país celebrar